Hola y bienvenido a Top Class, donde explicaremos paso a paso cómo fue la práctica de laboratorio número 2, que consistió en cambios microestructurales durante la soldadura eléctrica de arco. ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, pues evaluar los cambios de microestructuras que experimenta una muestra de acero soldada mediante el proceso de soldadura con arco eléctrico, a través de las diferentes zonas que componen un cordón de soldadura por fusión. Los materiales que usamos para esta práctica fueron los siguientes: placas de acero, lijas de carburo de silicio grados 240, 320, 400, 500 y 600, así como paños para pulir canvas y microcloth, alumina coloidal de 1 micrómetro y polvo de resina fenólica para montaje, también conocida como baquelita. El equipo utilizado para la práctica fue el siguiente: cortadora de probetas metalográficas de disco abrasivo, prensa de montaje para probetas metalográficas, pulidora y desbastadora de probetas metalográficas, microscopio metalográfico y durómetro Vickers, así como el respectivo equipo de seguridad para protegerlos. Primero que nada, ¿cómo funciona la soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido? Bueno, el proceso de la soldadura manual comienza con el cebado o establecimiento del arco entre el extremo del electrodo y la pieza a soldar. Una vez conseguido el mantenimiento y estabilización del arco, el calor generado funde el revestimiento y la varilla de metálica del electrodo, a la vez que la combustión del revestimiento sirve para originar una atmósfera protectora que impide la contaminación del material fundido. Así, las gotas de metal fundido procedentes de la varilla metálica del electrodo van a depositarse en el baño de fusión rodeadas de escoria. Esta escoria, por efecto de la viscosidad, flota en el baño, protegiendo contra un enfriamiento rápido de la contaminación del aire circundante. Una vez frío el cordón, se procede a eliminar esta escoria, que queda como una especie de costra en la superficie del cordón. En esta parte de la práctica se realizó la extracción de la muestra, lo cual consistió en cortar un trozo de metal previamente soldado y otro que no estaba soldado del mismo material. Esto fue para que tuvieran el tamaño suficiente para poder cristalizarlos en baquelita. Posteriormente se pulió la pieza para eliminar rebaba. Posteriormente realizamos la preparación metalográfica. Para esto pusimos un poco de desmoldante en la máquina montadora, pusimos la pieza y después liberamos la presión. Posteriormente pusimos un poco de baquelita para que ésta se embutiera con la pieza. Es importante mencionar que durante la preparación de la baquelita la presión debe mantenerse en 29 megapascales. En esta parte de la práctica utilizamos disipadores de calor para poder enfriar la muestra. Nosotros enfriamos por 10 minutos para que esta quedara transparente, aunque la baquelita fuese blanca en un inicio. Y después repetimos el procedimiento para una pieza del mismo material que no estaba soldada. Para pulir correctamente nuestras muestras fue necesario colocar las dos muestras y algunas muestras de relleno para poder nivelarlas correctamente. Posteriormente procedimos a lijar nuestras probetas con el objetivo de eliminar el material de la superficie de la muestra. Para esto utilizamos 4 lijas, una 240, una 320, 400 y 600. Estos números nos indican el tamaño de grano de la lija. Y utilizamos primero la 240 porque esta es la más gruesa de las 4. Posteriormente preparamos la máquina para cada una de las lijas. Con cada lija corrimos la máquina durante 4 minutos. Después de lijar, procedimos a pulir con ayuda de alumina para tener un acabado espejo. En esta toma podemos observar cómo quedaron nuestras muestras. En este paso realizamos una prueba de dureza Vickers, la cual se realizó con 300 gramos fuerza de carga. Utilizamos un lente de 40x para poder observar los rombos que se formaban. Estos se formaban a partir de indentaciones que realizamos 3 veces en cada una de las muestras, obteniendo un promedio de 185 dureza Vickers en la pieza soldada y 191 en la pieza no soldada. Una vez realizada la prueba de dureza, procedimos a atacar con agua regia. Esta es una combinación de ácido clorhídrico concentrado y ácido nítrico también concentrado. Asimismo, observamos los detalles del tamaño de grano y las diferencias entre la pieza soldada y la que no estaba soldada. La soldadura involucra ventajas y desventajas. Una de las ventajas principales es que no se requieren barrenos para utilizar remaches, entonces no hay una reducción de área, lo que significa que el material, que la estructura en sí es mucho más resistente.
También es muy importante considerar que las uniones soldadas son más económicas que unas uniones realizadas con remaches, ya que este tipo de uniones no son especificadas desde el diseño como sería un remache. Entonces te ahorra muchísimo dinero desde análisis previos. Si se tiene una buena soldadura, este tipo de uniones son bastante estéticas, lo que a su vez pues, no se pelea con el diseño original. La velocidad de fabricación es también mucho mayor a lo que sería un remache y resulta muchísimo más sencillo añadir elementos a estructuras y pues a su vez hacer más complejo diferentes aspectos. Bueno, entre las desventajas de la soldadura en acero se encuentra que las juntas soldadas son mucho más frágiles, entonces su resistencia a la fatiga va a ser menor cuando tengas dos componentes que los miembros por separado. Debido al calentamiento y al enfriamiento desigual de los miembros durante la soldadura, estos pueden distorsionarse y obviamente esto nos va a causar un estrés adicional entre los miembros de la soldadura. También se requiere mano de obra especializada porque si cualquier persona lo hace que no tiene la experiencia va a quedar una soldadura mal hecha y probablemente las propiedades de los metales se vean mucho más afectadas que con una persona que sí tiene la experiencia y la técnica para realizarlo. También existen defectos muy difíciles de detectar cuando soldamos, como por ejemplo pequeñas burbujas de aire dentro de la soldadura y también se puede incluir como escoria dentro de nuestra misma soldadura. Esos son defectos que son muy difíciles de detectar y que a veces no consideramos en el análisis metalográfico para tomarlo en cuenta. Además, como menciona mi compañera, este tipo de especialización no solamente es caro en el proceso de soldadura, sino en el proceso de la formación de las personas que son expertas. Ya que necesitan capacitación y todo eso. Cuando soldamos esperamos varios cambios estructurales en los aceros afectados. Uno de ellos es el tamaño de grano. Esto se produce porque los calentamientos excesivos conducen a pequeñas velocidades de enfriamiento, lo que origina una estructura de grano grueso y fragiliza la soldadura, ya que es bien sabido que las estructuras de granos delgados es mucho mejor que la estructura de granos gruesos. También la estructura cristalina se afecta porque cuando el acero se calienta, la perlita, que es una fase del acero producida por el lento enfriamiento del mismo, cambia su estructura de BCC, que es cúbico central en el cuerpo, a FCC, que es cúbico central en la cara. Bueno, y después si seguimos calentando arriba de la temperatura crítica, es decir, superheated, el acero comenzará a fundirse y cuando esto pasa, este perderá totalmente su estructura cristalina. Y bueno, esto va a ocasionar que existan átomos libres y se pierda la relación entre los mismos. Y bueno, un punto importante a considerar es el tiempo de enfriamiento y la velocidad de enfriamiento también, porque de esta va a depender la estructura final del área soldada. Como resultado de los cambios estructurales cambian también las propiedades mecánicas. Una universidad en Irán proporcionó información acerca de cómo va variando las propiedades mecánicas como la dureza, los límites de elasticidad y la resistencia a la tracción dependiendo de la intensidad de corriente y del voltaje que se utiliza para realizar la soldadura. Se puede observar claramente que conforme aumenta la corriente y el voltaje, también disminuye la dureza, el límite de elasticidad y la resistencia a la tracción. Entonces este es un punto muy importante a considerar, ya que pues, hay que trabajar sobre el diseño y si está diseñando para una dureza de cierto número, no podemos utilizar una corriente mayor que no de esta dureza. También es importante la velocidad a la que se está soldando, ya que a menor velocidad, es decir, más lento, aumentan las propiedades, es decir, resulta un material más duro, aumenta el límite de elasticidad y aumenta la resistencia a la tracción. También una propiedad que cambia mucho es la resistencia al impacto, ya que cuanto mayor sea la resistencia al impacto, bueno, como definición, también es mayor la energía que hay que aplicar para romperlo. Esta característica es muy sensible, ya que al variar la estructura se ve muy afectado debido al tamaño de grano, como ya mencionó mi compañera Fernanda. También es muy importante mencionar la fragilidad, que es una propiedad contraria a la resistencia al impacto. Esta fragilidad nos indica que el material se fractura fácilmente bajo pequeñas cargas y puede ser originado por una soldadura inadecuada. Entonces hay que tener muy en cuenta que la soldadura sea la adecuada y correctamente realizada. La tenacidad, que describe que un material puede absorber mucha energía sin que se produzca una ruptura, también se ve muy influida por esta soldadura, porque como mencionamos cambia las propiedades
estructurales de la estructura y por lo tanto también cambian las propiedades mecánicas. Podemos observar claramente en la imagen que el tamaño de grano de la pieza no soldada es más chico que el de la pieza soldada. Esto nos indica que la pieza no soldada tiene mucho mejores propiedades que la pieza que está soldada. Además, corroboramos esta afirmación con la comparación que hace la ASTM en su determinación de tamaño de grano. Bueno, como conclusión considero que definitivamente tenemos que tener en cuenta el proceso de soldadura a la hora de diseñar algo. No podemos simplemente diseñar y decir que algo se va a soldar sin considerar, ahora que ya sabemos, que van a cambiar las propiedades mecánicas, las propiedades estructurales, que definitivamente va a haber cambios importantes que probablemente ya no satisfagan el propósito de nuestro diseño. Entonces por esto que ahora, por ejemplo, que ya sabemos que la dureza también es proporcional a la cantidad, inversamente proporcional a la cantidad de voltaje o de intensidad de corriente, pues podemos diseñar sobre esto, inclusive utilizar una soldadura ya sabiendo los parámetros a los que debemos someter a la soldadura, ¿no? O sea, a qué amperaje, a qué cantidad de voltaje. Entonces, de cierta manera estamos mejor preparados para tener mejores diseños y cumplir de mejor manera nuestro trabajo como ingenieros, porque pues ya sabemos mejor cómo es el proceso de soldadura, cómo es el proceso de metalografía para la comprobación de la soldadura, y a partir de estos conocimientos diseñar de mejor manera con los parámetros adecuados. A mí lo que no me gustó de esta práctica fue que tomaba más tiempo del que teníamos asignado, lo cual se podría solucionar previendo el tiempo de cada práctica para poder organizar a todo el equipo y completarla a buen tiempo. Fuera de eso me pareció demasiado interesante, ya que aprendimos a interpretar los resultados de las orientaciones de las pruebas de dureza Vickers obtenidos mediante 3 pruebas de verificación. Fue un poco decepcionante saber que no íbamos a realizar la soldadura de la pieza. Analizar la dureza y las propiedades de una soldadura es muy importante, ya que en muchos casos es la manera en la que se unen piezas de metal. Si se conocen las fallas en las cuales una soldadura es propensa, será mucho más sencillo corregirlas. Que una soldadura no resista puede tener consecuencias catastróficas. Por eso, debe ser realizada de manera correcta y por alguien con la capacitación necesaria, en el caso de que se requiera una aplicación de alto riesgo. Fue una práctica que tomó su tiempo, pero llegamos a realizar la práctica antes, pudimos realizarla de manera más calmada, lo cual permitió no cometer errores en el proceso, obteniendo resultados apropiados. Considero que esta práctica nos resultó muy útil para recordar prácticas realizadas en comportamiento de los materiales, como lo son la práctica de dureza y la práctica de metalografía. Sin embargo, no pudimos realizar la soldadura como hubiéramos querido. Esto pienso que podría mejorarse en otras prácticas, en futuras prácticas. Hablando más en temas sobre la soldadura, pudimos observar que efectivamente se modifican las propiedades de la pieza. Por lo mismo, si fuéramos a utilizarla en algún ensamble o en algún uso más específico, la soldadura debería realizarse por un profesional y realizando las pruebas correspondientes para verificar la validez de nuestra pieza. Bueno, en forma de conclusión, esta práctica me pareció muy interesante porque aunque ya habíamos hecho muchos de las prácticas que hicimos dentro de esta misma, no habíamos considerado la soldadura como uno de los factores que afectan las propiedades de los materiales y la estructura de los mismos. Siempre habíamos visto las propiedades de los materiales aparte y como estudiado la teoría, pero nunca habíamos visto qué tanto afectaba la soldadura. Yo la verdad nunca pensé que fuese tanto la diferencia que afecta. O sea, por ejemplo, la dureza a lo mejor no le afecta tanto, pero tal vez la tenacidad sí la afecta, o la resistencia a la tensión sí la afecta. Entonces, en realidad depende mucho de las aplicaciones que vaya a tener nuestro material soldado. Si por ejemplo es un proyecto de escuela, a lo mejor no importa tanto si está bien soldado o está mal soldado, pero creo que sí es algo a considerar porque es uno de los puntos de unión más importantes en la industria. O sea, se utiliza muchísimo en la industria. Creo que es importante que nosotros hubiésemos soldado y hubiésemos comparado también entre a lo mejor los operadores o el equipo, porque a nosotros nos dieron la pieza soldada, entonces eso ya nosotros asumimos que es una pieza bien soldada, pero en realidad al leer y al investigar aprendimos que depende muchísimo de la capacidad, de la experiencia del operador, del equipo de la soldadura, depende de muchísimas cosas. Entonces siento que tener un control sobre eso nosotros mismos, de haberlo hecho o de analizar entre los miembros del equipo cómo va cambiando las propiedades del material dependiendo quién lo hace,
hubiera estado muchísimo más completa la práctica y hubiese sido mucho más enriquecedora. Sin embargo, creo que algo que influyó también mucho fue que nosotros llegamos mucho antes al laboratorio para hacer la práctica, aunque no tuvimos asesoría prácticamente para hacerla. Al final salió bien y creo que no tuvimos errores en el proceso. Nuestro problema fue que no sabíamos mucho, a lo mejor, los nombres de las maquinarias o de los materiales, porque nunca lo habíamos hecho antes sin asesoría alguna, porque era una práctica muy larga. Entonces, en general, fue una práctica interesante y me gustó mucho. Y ya creo que es todo a forma de conclusión. El proceso de soldadura es un proceso muy utilizado en la industria, pero además también lo vemos día a día en nuestra vida cotidiana, desde mesas que se sostienen gracias a que fueron soldadas, hasta partes automotrices que nos ayudan a poder llegar a nuestra escuela o a nuestro trabajo. Algo que pudo haber sido mucho más interesante en la práctica y mucho más enriquecedor tal vez, pudo haber sido que nosotros mismos hubiéramos hecho la soldadura. Claro que se entiende que esto toma aún más tiempo. Creo que entender perfectamente cómo es el proceso de la soldadura puede ayudarnos a ser mejores ingenieros mecánicos, ya que, como dije anteriormente, es un proceso muy utilizado en la industria y que vemos en el día a día, por lo cual debemos entender las propiedades que nos brinda, las ventajas y las desventajas. ¿Para qué? Para poder tomarlo en cuenta si queremos hacer algún diseño que involucre soldadura.